subirlas, lo que les decía, al canal de YouTube, para que ustedes la puedan revisar posteriormente. ¿Me confirman ahí si están viendo mi pantalla? Sí, sí la estoy viendo. Sí, señor. Listo, Mario, gracias. Listo, vamos a mirar. Sí, señor. Sí, señor. Listo, gracias. Vamos a ir mirando entonces esto con calma. Es la primera clase. No nos vamos a saturar, no nos vamos a agobiar. Entonces la idea es arrancar suavemente, ir conociéndonos, ir mirando cómo los perfiles de ustedes, si tienen algo que ver con la electricidad. Entonces más adelante vamos a charlar un poquito de eso. Entonces vamos a ir hablando un poquito de la historia y las aplicaciones de la electricidad. Entonces la electricidad es una de las fuerzas fundamentales del universo que ha revolucionado el mundo moderno, desde los primeros experimentos hasta la sofisticada tecnología eléctrica de hoy. La historia de la electricidad está llena de descubrimientos fascinantes y avances innovadores, desde la antigüedad y los primeros descubrimientos. Entonces tenemos, por ejemplo, desde los antiguos griegos, algunos destacados como Tales de Mileto observaron que al frotar el ámbar, una resina fósil, con la piel o con cualquier otro elemento que genera fricción, esta atraía pequeños objetos. Esta es una de las primeras referencias al fenómeno eléctrico. Entonces, si ustedes se acuerdan, en el colegio siempre hemos hecho el mismo experimento de toda la vida, donde frotamos el lápiz, el esfero, la regla, lo que sea, con un elemento que genere fricción, que puede ser pues una tela o cualquier otro elemento así parecido a ese material, y va a generar una carga estática. Entonces esa carga estática va a traer unos pequeños papelitos y va generando esta manifestación de la electricidad, desde algo tan sencillo como eso hasta pues lo que conocemos hoy en día de todo lo que podemos disfrutar de las telecomunicaciones, de la transmisión de energía, de la transmisión de potencia. Todo esto tenemos que ir estudiándolo desde su principio más básico. Entonces, eh, la idea del curso es ir en ascenso, o sea, es algo progresivo, desde lo más elemental hasta lo más complejo, que pues con complejo no nos referimos a difíciles, sino de pronto que tenga un poco más de componentes. Entonces acá podemos ver lo que les decía, el frotamiento de la peinilla con el cabello. Después hacemos contacto con una bolita de acá, puede ser de aluminio, o podemos hacer por inducción con estos papelitos. Entonces creo que todos hemos hecho estos experimentos, bien sea pues en el colegio, en el SENA, en la universidad, en cualquier lado, siempre es la primera manifestación de electricidad que nosotros eh, conocemos. Entonces seguimos leyendo acá algo de historia y nos dice que en el siglo XVI el médico y físico inglés William Hilbert dio el nombre de eléctricos a los materiales que al ser frotados poseían poder atractivo. Al fenómeno lo llamó electricidad. El nombre de eléctrico se debió a la palabra griega electrón, que significaba ámbar. Descubrió que había un gran número de sustancias con las propiedades del ámbar. Entonces acá a través del curso vamos a ir tratando de asociar la parte teórica, la parte de la historia, la parte de las simulaciones, la parte práctica. Entonces la idea es hacer este curso lo más práctico posible para que ustedes tengan como unas herramientas y para poder comprobar todos estos fenómenos. Entonces la idea no es quedarnos solamente acá en las diapositivas, sino tratar de manejar una parte práctica. Esa parte práctica la vamos a hacer por medio de unos simuladores. Los simuladores se llaman Multisim y Tinkercad. Los vamos a ir manejando, los vamos a ir entendiendo progresivamente. Entonces, por eso les decía el tema de la motivación. Entonces no nos vamos a quedar acá solamente en la parte de las diapositivas, sino vamos a cacharrear a todos estos
herramientas digitales para que esta clase, pues este curso sea un poquito dinámico, no sea tan tedioso de la parte solamente de las diapositivas, sino que tengamos la oportunidad de implementar estos conceptos por medio de los simuladores. Bueno, continuamos acá. Entonces vemos acá cómo se frota eh, pues cualquier elemento. Puede ser de plástico, puede ser de alguna resina. Por lo general son los elementos que más se polarizan, que más se electrifican. Entonces, como decíamos, este experimento pues es el más típico. Entonces acá ya entrando un poquito en la parte más pequeña, en la parte atómica, vemos que lo que está sucediendo es que este elemento de plástico está ganando carga positiva. Al ganar carga positiva, eh, ¿qué quiere decir esto? Que perdió electrones, y al perder electrones, esos electrones pues saltaron acá a la bolita. Cuando yo la acerco, entonces estas cargas negativas van a tender a unirse con las cargas positivas, va a haber una fuerza de atracción y, y se van a unir. Eso es lo que todos hemos hecho. Entonces acá evidenciamos ese fenómeno eléctrico que de pronto para algunos pueda parecer muy trivial, muy fácil, muy demasiado elemental. Hay que tenerlo en cuenta porque nos va a servir para posteriores aplicaciones, para posteriores conceptos, entender este tema de las cargas negativas y cargas positivas. Entonces ya cuando miremos acá la parte más subatómica vamos a estudiar cómo es el comportamiento de la corriente y el comportamiento de la tensión. Tenemos a Benjamin Franklin, que tenemos acá en los billetes de $100. Él con su famoso experimento de la cometa demostró que el rayo es una forma de electricidad. También introdujo los términos positivo y negativo para describir las cargas eléctricas. Entonces, acá introducimos nuevos conceptos, positivo y negativo. Entonces ya hablamos de diferentes cargas. Entonces ya vamos a analizar con más detenimiento esta parte de las puestas a tierra, eh, cuál es la corriente típica de un rayo, cómo protegerse de un rayo, cómo desviar un rayo. Entonces toda esta parte hace referencia a lo que nosotros hablamos de seguridad eléctrica, que también la vamos a tocar al final del curso. Entonces, como les decía, esto es una pequeña introducción a todos los conceptos que vamos a tratar. Entonces acá tenemos a Franklin haciendo su experimento con la cometa. Entonces lo que él hacía eran estas tormentas eléctricas. Él sacaba su cometa y pues por ese hilo que él sostenía ahí, pues facilitaba la conducción de la corriente del rayo. Pues esto es bastante peligroso, no se recomienda hacerlo. Pues en ese tiempo pues se hacían este tipo de experimentos de prácticas precisamente porque no se entendía bien qué era lo que estaba sucediendo. Pues afortunadamente Benjamin nunca tuvo algún incidente de alguna quemadura o de alguna paso de corriente por su cuerpo, pero pues obviamente nosotros hoy en día no vamos a hacer una práctica de estas, un experimento de estos. Entonces, lo que les decía, esta parte tan sencilla de estos experimentos pues fue la base fundamental a lo que utilizamos hoy en día, que son los pararrayos y las puestas a tierra. ¿Cómo funciona un pararrayo? Entonces, vea, acá por ejemplo en las grandes ciudades siempre van a poner pararrayos en forma de punta. ¿Por qué? Porque las puntas van a atraer siempre a las cargas negativas. Entonces, acá ya empezamos a hablar un poquito desde el punto de vista técnico, con términos técnicos, y vamos a hablar que la corriente eléctrica está compuesta de electrones. Ya vamos a analizar esto más adelante, con detalle. Entonces viene el rayo, impacta en la punta metálica, esta punta metálica está enterrada a la tierra, tiene un electrodo, se llama eso, y facilita que le facilita el camino al rayo, porque el rayo pues viene
de la sobrecarga de energía que hay en las nubes y él busca la Tierra. Pero pues si no tenemos estos pararrayos, él se va a distribuir por todos estos lugares y va a ocasionar daños tanto a infraestructura, a equipos, personas. Entonces, por eso es importante la parte de los pararrayos. Es para eso, para facilitarle la corriente y que se vaya hacia la Tierra y se disperse. Entonces ya vamos a hablar de los materiales, ya vamos a hablar de la conductividad de la Tierra, que pues es muy importante en este tipo de aplicaciones. Acá en este diagrama vemos, por ejemplo, un edificio y en este edificio vemos como también tenemos un pararrayos. Ese pararrayos tiene el electrodo conectado a tierra y por ahí es por donde se conduce la electricidad. Entonces, cuando nosotros vayamos a revisar la NTC 2050 y el RETIE, que son las normas que aplican acá en Colombia, vamos a encontrar mucha literatura sobre esto y vamos a entender un poquito mejor. Entonces, ojalá nos dé el tiempo durante el curso para poder analizar esta parte en más detalle. Entonces, acá tenemos el mismo principio. Acá, por ejemplo, nos dice, el rayo impacta en el mástil y las cargas van a tierra a través del cable que está conectado a la placa. Entonces, es una placa. Hay diferentes configuraciones, pues lo que nosotros tenemos en todas nuestras casas es una varilla conectada a tierra, un electrodo de cobre. Entonces esto tiene unas especificaciones, tiene unos diámetros, tiene una forma de conectarlo, el cable también tiene un calibre, entonces todo esto lo vamos a ver más adelante. Acá lo importante es entender el concepto, qué es lo que está sucediendo y analizando ahorita en una primera medida, qué es esto de las cargas positivas y las cargas negativas. Entonces para eso tenemos que también hacer un pequeño recorderis de cómo es la configuración atómica de los materiales utilizados en la electricidad. En la electricidad pues utilizamos los materiales conductores, los materiales semiconductores y los materiales no conductores o aislantes. Entonces para eso tenemos que entender cuál es la diferencia entre esos materiales y esa diferencia se ve acá en la estructura atómica. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un átomo, perdón. Ese átomo va a tener una estructura donde va a tener un núcleo, va a tener unos orbitales, se llaman esto. Es análogo a las órbitas de la Tierra, ya vamos a ver algo de eso. Y, y tiene tres componentes fundamentales, que es el protón, el neutrón y el electrón. Obviamente esta es un modelo que ya está obsoleto. Ahorita pues hablamos de otros componentes, de otros elementos que hay acá en el núcleo de los átomos, con la teoría pues de Einstein y con otras teorías más avanzadas. Sin embargo, pues este modelo todavía lo podemos aplicar y funciona muy bien en la parte de la electricidad que nosotros vamos a estudiar. Esto nos sirve. Por ejemplo, también las leyes de Newton ya quedaron también, tienen sus fallas. Sin embargo, para muchas aplicaciones de ingeniería las seguimos utilizando. Acá dentro del contexto de las fuerzas que encontramos en la Tierra. Ya para estudios, por ejemplo, del universo, de todas estas teorías cuánticas, ya se utilizan otras cosas que a nosotros no nos compete. Entonces, con esto nos basta para entender el funcionamiento de la electricidad. Entonces, como les decía, acá tenemos varios modelos. El modelo pues, más simplificado es este que tenemos a la derecha, donde en el núcleo asumimos que hay cargas positivas. Bueno, acá sabemos que también hay cargas que no tienen, hay elementos que no tienen carga, que es el neutrón, no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar solamente el protón, carga positiva, y el electrón, carga negativa. Esto es lo que vamos a utilizar. Entonces ya vamos a mirar qué es esto de los orbitales u órbitas. Entonces en algunos libros lo llaman de diferente manera. Como les digo, esto pues es simplemente un modelo y hay que saberlo entender. Listo, entonces acá tenemos lo que les hablaba de los diferentes tipos de materiales utilizados en la parte de la electricidad.
Entonces tenemos el átomo de cobre, tenemos un átomo de silicio y tenemos un átomo de sulfuro aislante. Entonces, ¿qué pasa? En el átomo de cobre, él tiene diferentes órbitas. Entonces, la mayoría de los metales tienen una característica especial y es que en su última capa de valencia, esta es la capa de valencia, que es la última órbita que podemos encontrar, siempre van a tener un electrón. Los elementos semiconductores van a tener entre 2, 3 o 4 electrones en su última capa de valencia. Y los aislantes perfectos van a tener pues de 5 para arriba hasta 8. Entonces hay una ley que podemos encontrar en la teoría de todo esto del estudio de la química, donde nos habla de la ley del octeto, que los átomos, aquellos que tienen en su última capa de valencia 8 electrones, pues son los átomos más estables. ¿Qué quiere decir estable? Que si yo voy y lo froto, o sea, le hago mucha frotación y no soy capaz de arrancarle el electrón porque estos electrones están muy, muy estables con respecto al núcleo. Entonces, entre más electrones tenga, va a estar más sólido, más estable. Entonces acá nos devolvemos un segundo y vemos esta frotación. Acá cuando yo hago la frotación, entonces dependiendo del material. Entonces estos elementos, como los conductores, son los que van a saltar porque el electrón está suelto, no tiene fuerza con respecto a los otros. Está suelto ahí, entonces va a facilitar la conducción de la corriente. Entonces ya acá podemos ver una primera mirada a lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica simplemente es un salto de electrones de un átomo a otro. Entonces ya vamos a revisar en la siguiente diapositiva qué es lo que queremos ver ahí. Entonces lo que les decía, tenemos acá, vamos a decir que todos estos electrones son del mismo componente. Vamos a decir que, por ejemplo, que es de aluminio. Entonces el aluminio, cuando yo le ejerzo una fuerza, una tensión con una pila a un cable, ya vamos a mirar eso con detalle. Entonces, ¿qué va a pasar? Estoy ejerciéndole una fuerza a estos electrones. Entonces el electrón viene y empuja al otro, y este empuja al otro y al otro, y ahí se genera una corriente eléctrica. ¿Por qué es tan fácil? Porque el aluminio solamente tiene un electrón en su última capa de valencia. Así de sencillo es. A estos electrones los llamamos electrones libres. Por eso es tan importante en la parte del estudio de la electricidad el conocimiento de los materiales para todo este tipo de comprendimiento. Para los que de pronto les gusta el tema de la electrónica, también hay que tener muy claros estos conceptos. El tema por ejemplo, de las comunicaciones, el tema de la robótica, hay que tener esos conceptos eh, bien sólidos para poder entenderlos. Listo, continuamos. Entonces acá tenemos clasificados los materiales de acuerdo a sus características conductoras. Entonces los metales, como el bronce, el latón, el acero, el aluminio, el hierro, el cobre, son elementos conductores de la electricidad. Tenemos acá los aislantes, los que conocemos típicamente, la madera, el vidrio, el aire, el corcho, el hule o espuma, el hule, que pues lo conocemos nosotros más como caucho que hule, y la cerámica. Y los semiconductores son algunos metales como el silicio, el germanio y el galio. Entonces los semiconductores tienen esta característica, ¿ve? Son estos de acá, que pueden comportarse como el sulfuro, que es un aislante, o pueden comportarse como el cobre. A esto generalmente se le llama un dopaje. Uno coge este silicio, le pone de pronto alguna cantidad más de un elemento conductor y, y lo logra volver un conductor. O lo pone un poquito más de aislante y lo vuelve más aislante. La idea es mantenerlo neutro para que conduzca y no conduzca cuando yo quiera. Entonces, este es el principio de funcionamiento de toda la tecnología que nosotros conocemos hoy en día de los diodos y los transistores. Los transistores pues componen todas las tarjetas que ustedes ven, eh, las tarjetas que operan las CPU de los computadores, del celular, de los televisores, todo eso.
está hecho con estos materiales. Entonces es importante conocerlos, importante conocer sus características, importante saber cómo es el funcionamiento y la teoría de cómo funciona. Entonces acá tenemos los conductores. Entonces en la mayoría de las veces en la parte de transmisión y distribución de energía vamos a utilizar el cobre y vamos a utilizar el aluminio. Algunos de estos cables de aluminio tienen algunos recubrimientos de otros metales o su núcleo es por ejemplo de acero para el tema de la tensión, no de la tensión eléctrica sino de la tensión mecánica. Por ejemplo, de poste a poste se genera un esfuerzo. Entonces, si fuera solamente aluminio, entonces se reventaría. Entonces, son cositas que vamos a ir revisando. Lo importante es conocer que acá manejamos diferentes tipos de materiales para el tema de la transmisión. Acá, por ejemplo, podemos ver otras configuraciones donde son cables multifilares, donde ellos vienen pues con su aislamiento. Este aislamiento pues generalmente es de polímeros o de caucho y pues es lo que nos permite hacer la transmisión no solamente de energía eléctrica, sino también de información. Acá tenemos varias configuraciones. Tenemos, por ejemplo, el cable coaxial, el que utilizamos para el televisor, que pues cada vez está quedando más obsoleto por el tema de la frecuencia, que no transmite pues a grandes frecuencias. Entonces ya vamos a mirar también esa parte de qué es frecuencia, que cómo es la velocidad de transmisión, todo a su debido tiempo. Acá, como les decía, hasta ahora estamos viendo una primera mirada de lo que es el curso y ahorita vamos a charlar un poquito de sus preferencias, de sus de su labor en sus trabajos, de la motivación que tuvieron para el curso. Entonces ya vamos a mirar eso con calma. Acá, como les decía, todos estos materiales semiconductores los encontramos principalmente, el silicio lo encontramos en la arena. Entonces acá tenemos el desierto de Silicon Valley, esto es en Estados Unidos, en la costa oeste, en la parte de San Francisco, donde están pues estas empresas como Google, Intel, que son las pioneras y son las líderes en el mercado de semiconductores. Entonces ellos tienen sus compañías, sus fábricas acá al lado del desierto. ¿Por qué al lado del desierto? Pues porque esa es la materia prima. Entonces ahí les queda cerquita para hacer todas estas mini componentes que nosotros a diario utilizamos. Sí, Esteban. Sí, buenas tardes. Buenas, Disculpa, el señor. silicio, porque medio, la arena, digámoslo así, porque Señor. medio se transforma en silicio por calor. Sí, hay varios procedimientos. Es como cuando usted va a las minas de cobre en Chile. Ellos tienen un proceso térmico, un proceso de aislamiento, o sea, son varias cosas. No solamente es temperatura, sino son Ah, otras cosas varias etapas. sí, Ok, señor, varias gracias. etapas. Entonces es parecido. Entonces, acá, por ejemplo, para ellos es muy barato porque esto pues no tiene dueño, esto es patrimonio nacional, hay mucha cantidad. Entonces, imagínense cuánto pueden hacer con esta arena. Entonces, la ganancia pues es demasiada porque pues lo que vale es el conocimiento de cómo hacerlo, más no es la materia prima. Entonces, por eso es que estas compañías cada vez y cada vez son pues así existan las leyes antimonopolio, son las que monopolizan el mercado de los transistores y de las tarjetas de estas que pues son hechas al vacío, son con una tecnología pues altísima, cada vez más pequeñas. Entonces estas compañías son las que lideran este mercado. Entonces tenemos que aprender a, a mirar cómo es el funcionamiento de estos elementos. El más básico pues es el transistor y el diodo. Con eso podemos entender cómo funcionaría todo esto a grosso modo, ¿no? Porque pues ustedes acá en una pastilla de estas pueden encontrar millones de estos en unos tamaños ya del orden de los nanos, o sea, estamos hablando ya de nanotecnología.
Entonces, es importante entender este principio de funcionamiento para poder avanzar en estudios un poquito más complejos. Acá, por ejemplo, tenemos otro material como el agua y el cuerpo humano. Entonces, acá siempre ponemos esta diapositiva para hacer un análisis de qué material está compuesta el agua. Entonces, podríamos decir que el agua es un material aislante o es un material conductor. Entonces, ahí viene el gran interrogante. Es un material conductor, el agua es conductor. Listo. Sí, Vargas. Sí, el agua es conductor porque uno, si toca alguna fuente de electricidad, le pasa duro, estando mojado. Ok, listo, sí, tienes razón. ¿Alguien más dice que es conductora o semiconductora o aislante? Mario. No, es conductora, totalmente conductor. De hecho, Mario dice que totalmente. las hidroeléctricas son a base de agua, ¿no? A base de muchos vientos y poleas y toda esta cuestión, y las hidroeléctricas generan energía. Listo, ya vamos a mirar. No confundir la parte de las hidroeléctricas porque es otro principio de funcionamiento. Si no estamos mirando acá es el tipo de material, si conduce o no conduce. No estamos hablando ahorita de la generación, eso lo miraremos más adelante. Ah, Pero ok, bien, ok. listo. Ok. Entonces está bien el concepto de, sí, la mayoría intuitivamente decimos es conductora, ¿sí? ¿Alguien más opina que es conductora o hay alguien que diga que es no conductor o aislante? No, es conductora. Listo, César dice que es conductor. Listo. Entonces vamos a mirar acá con detalle qué es lo que pasa. Entonces, el agua, si nosotros la analizamos, ella sí conduce la electricidad. Pero ¿qué agua estamos hablando? El agua de mar, el agua del grifo, el agua de la piscina. La mayoría de agua que nosotros encontremos va a ser conductora. Sí, Ariel. Gracias. No, opino lo mismo, sí, conductora y generadora, ¿no? Que eso es otro concepto, ¿no? Sí, señor. No vamos a confundir lo de la generación con lo de la conducción. Entonces, hasta ahora Correcto, dejemos aparte el tema de la generación, lo miraremos más adelante. Por ahora concentrémonos en los materiales, ¿listo? En si es correcto. conductor o Gracias. semiconductor, ¿listo? Listo, gracias por las preguntas, por las opiniones. Entonces, vamos a mirar. Entonces, lo que les decía, en algunos ámbitos industriales o ámbitos de la medicina se utiliza mucho el agua pura. El agua pura que es H2O, o sea, dos átomos de hidrógeno y uno de, perdón, dos de oxígeno y uno de hidrógeno. Si yo tomo cierta cantidad de agua, por ejemplo, vamos a hacer algo un poco, pues, un ejercicio mental. Vamos a tomar un balde y lo vamos a llenar de agua, pero agua pura, H2O. Y vamos a poner unos electrodos. Vamos a tratar de conducir la corriente. ¿Qué va a pasar? No va a conducir. No conduce porque esos átomos de agua son muy estables, cumplen la ley del octeto y no va a conducir la electricidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el agua de mar? El agua de mar tiene muchos minerales, muchos minerales. Entonces esos minerales son los que facilitan esa conducción de la electricidad. Perdón, hago una pausa acá un momento. Em, la llamada va a finalizar en 15 minutos. Entonces, lo que yo siempre hago es dar un espacio de 10 minutos para que ustedes tomen un pequeño descanso. Ahorita vuelvo y les envío otro link, un link nuevo. Como está la primera clase, lo voy a enviar por el correo y lo voy a enviar por el WhatsApp. Ya a medida que vayamos transcurriendo las clases, solamente lo voy a enviar por el WhatsApp y ustedes vuelven y se conectan. Entonces nos tomamos 10 minutos, terminamos ahorita a las 5, nos tomamos 10 minutos a las 5 y 10, con ese nuevo link volvemos y nos conectamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángeles. Profe, es que tengo un Señora, inconveniente, yo no estoy metida en el WhatsApp, entonces no me llegaría el link. ¿por qué no tienes el correo, el enlace del WhatsApp? Lo voy a compartir acá rápido.
O sea, yo mandé la solicitud, pero pues al parecer no me la han aceptado porque no me ha Ok, salido voy a ninguna. mirar a ver si de pronto es que no le he aceptado. Regálame un segundo. Bueno, les voy a compartir acá nuevamente por este chat el, el enlace de invitación al grupo de WhatsApp. Entonces, para los que estamos ahorita, les quede más fácil por el WhatsApp y no por el correo. Entonces, mira, tú ingresas ahí a ese link que te acabé de poner ahí en el chat y yo miro, yo te acepto acá rápido. ¿Me confirmas si ya estás haciendo eso? Bueno, mientras tanto continuemos acá con el ejercicio mental que estábamos haciendo, donde teníamos pues un balde con agua pura, no conduce la electricidad. Si cojo un balde de agua de mar, de piscina o de la llave, sí va a conducir. ¿Qué tiene, por ejemplo, el agua de la llave? Tiene cloro. Ese cloro va a hacer que tiene suciedad, tiene muchísimas cosas. Todas esas partículas facilitan la conducción de la corriente eléctrica. Entonces acá, por ejemplo, sabemos que el cuerpo humano es 70% agua. Entonces la pregunta es, ¿esa agua que nosotros tenemos en el cuerpo es agua pura? La respuesta es no. ¿Qué No, tenemos nosotros en la sangre? Muchos minerales, ¿no? Minerales como el hierro. El hierro ya sabemos que es un metal. Va a conducir la electricidad. Sí, Mario, ¿alguna inquietud? no, perdóneme, no, qué pena. Listo, entonces dejemos el micrófono silenciado y cuando intervengamos, exacto, lo abrimos y para no generar ese ruido ahí de fondo. Ángeles, ¿me confirmas si pudiste añadirte al grupo? Sí, señor, ya me pude añadir al grupo, gracias. Entonces acá, listo, ok. Entonces sí, todo lo referente al curso vamos a tratar de manejarlo por el WhatsApp porque pues es más cómodo. Entonces ya más adelante les voy a explicar el tema de las evidencias. Tranquilos que no va a ser nada pesado. La idea es que pues no, el curso no les vaya a quitar mucho tiempo de su trabajo, de sus estudios, de sus cosas. La idea es que pues ustedes asistan acá, tratemos de hacer esto lo más ameno posible, que sea una conversación un poquito más o un poco dinámica, que no sea yo solamente acá presentándoles las diapositivas, sino que pues interactuemos eh, de manera, de manera didáctica. Entonces volvemos acá a la presentación y les decía el tema de la composición del cuerpo humano, que el 70% de nuestro cuerpo pues es agua. Creo que estoy mal en el dato del 70%, creo que es el 90%. Entonces ya ahorita revisamos en internet a ver qué nos dice. Creo que es el 90%. Listo. Entonces acá cuando nosotros, por ejemplo, tenemos contacto con la electricidad, pues ¿qué va a pasar? Vamos a sufrir lesiones, vamos a sufrir ahí algún inconveniente de salud. Entonces por eso es importante también conocer de qué materiales han hecho los elementos de protección personal y cómo se utilizan. Acá continuamos con el tema de la historia. Entonces, por ejemplo, uno de los iconos de, de, de los pioneros de la electricidad, pues fue Michael Faraday, quien demostró la inducción electromagnética, el principio detrás del generador eléctrico. Faraday también descubrió la ley de la inducción electromagnética a base de los transformadores y motores eléctricos. Entonces, vea estos experimentos tan sencillos que hacían estos personajes, pues por ejemplo, este que fue en el siglo XIX, pues es la base de todo lo que nosotros utilizamos hoy en día. Transformadores, motores, el tema de las comunicaciones, es con base en toda esta teoría que ellos descubrieron. Entonces, más adelante en el curso vamos a ver algo de motores, algo de generadores, entonces vamos a volver a este tema de la inducción electromagnética. Entonces, por ahora nos quedamos en que podemos ir de pronto a los que tengan tiempo, los que sean curiosos de este tema de la electricidad, pueden ir mirando estos perfiles para que se hagan una idea de cómo fue la evolución de la electricidad. Como les decía, es importante siempre tener en cuenta no solo la práctica,
no solo la teoría, sino mirar alrededor, mirar hacia atrás, mirar hacia adelante. Entonces, tenemos que complementar todo el conocimiento. Entonces, muchos de ustedes de pronto se matricularon al curso para complementar sus estudios o para complementar algo de su trabajo. Entonces, acá vamos a tratar de que esto les sirva en algún momento para, pues, para sus cosas laborales. Acá tenemos el concepto de campo magnético, también es importante en el estudio de la electricidad. Vemos acá, por ejemplo, un imán, cómo está compuesto un imán, polo norte, polo sur, las líneas de campo magnético, cómo se transportan estas líneas de campo magnético en el espacio, cómo es ese flujo magnético. Esto incluye pues unos cálculos matemáticos, no nos vamos a detener en esa parte. No es el objetivo del curso, el objetivo del curso es conocer más los conceptos y dejar un poquito al lado la parte matemática sin desconocerla. Entonces, aquellos que tengamos siempre el amor por la electricidad, el amor por la ingeniería, por la mecánica, por lo civil, por lo que sea, tenemos que ponerle atención a la parte matemática. Como les decía, pues no es el fuerte acá del curso, sin embargo, pues vamos a utilizar por ahí una que otra suma, una división, un despeje por ahí de alguna fórmula, entonces hay que tenerla en cuenta. Acá es este imán, es este mismo, estas mismas líneas son las que estamos viendo acá. Este experimento es el que hacemos típicamente en el colegio, donde llevamos las limaduras de hierro. Estas limaduras pues tienen que ser de un material ferroso, como la ferrita o el hierro, que son los más fáciles de conseguir. Y tomábamos una hoja de papel, llevábamos un imán cualquiera. La idea era llevar uno de neodimio, que son los que más tienen campo magnético, para evidenciar estas líneas. Entonces uno ponía el papel, ponía las limaduras, hacía un leve movimiento acá y observaba cómo se formaban las líneas de campo magnético, que sabemos que pues es en 3 dimensiones, así como lo vemos acá en la Tierra, pero acá lo podemos ver solamente pues en el plano del papel. Acá, por ejemplo, sabemos que la Tierra es un imán gigantesco. Entonces el núcleo de la Tierra está hecho de hierro. Ese hierro pues está en movimiento por el movimiento de traslación y de rotación que tiene el planeta. Entonces ese movimiento más ese magnetismo va a generar allá unas corrientes y va a generar este campo magnético. Este campo magnético pues es el que nos protege de los vientos solares y de las ondas de alta frecuencia que provienen del sol. Listo, entonces ya va a caducar la llamada. Entonces nos quedan acá dos diapositivas, las revisamos ahorita cuando volvamos. Vamos a tomarnos 10 minutos de descanso. Entonces nos vemos a las 5:05. Entonces ya, como les decía, ya ahorita les envío el nuevo link para que se vuelvan a unir. Entonces tenemos acá 26 personas. Espero que ahorita en 10 minutos seamos los mismos. Sí, Marta. Profe, entonces colgamos la llamada. Sí, la cuelgas y yo ahorita en el WhatsApp, pues, tú vas al grupo y vuelves y le das clic al nuevo link que yo te voy a enviar. Les voy a enviar a todos. Bueno, listo. Listo, entonces ya nos vemos.